Hola, bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan, creo que ahí está grabando. Espero que se esté escuchando bien. Esto lo voy a ir chequeando en el transcurso de la clase del encuentro del día de hoy. Bueno, antes de arrancar con la presentación y la introducción a este encuentro de análisis, les comento que ahí estamos viendo una placa, que es básicamente un PDF, un archivo que nos va a servir como guía de lectura, como estructura, como secuencia, para ir teniendo ahí como graficando algunas ideas. Em, Como ya sabrán, el encuentro de hoy consiste en una serie de intercambios. A mí me gusta pensarlo como una suerte de diálogo, de diálogo lejano con Slavoj Žižek, el pensador esloveno Slavoj Žižek, un reconocido y célebre psicoanalista, filósofo teórico que realmente ha incrementado mucho su popularidad, si bien es una persona ya consagrada y mayor, con mucha trayectoria, ha incrementado su popularidad en las últimas décadas. Siempre se ha valido del cine como discurso contemporáneo, como objeto cultural contemporáneo, como excusa perfecta o como pretexto ideal y caso ejemplar para, no solo para explicar, sino para proponer conjeturas, hipótesis, reflexiones, ideas, líneas de pensamiento en función de, como bien decía recién, ¿no? El psicoanálisis, la filosofía, la sociología inclusive, y de alguna manera él, digo, bajándolo más a tierra, yo no soy experto en psicoanálisis ni en filosofía, provengo del campo del cine, y él siempre también creo que hay, si bien él tiene formación específica en esas ramas y en esos campos disciplinares, hay cierto ímpetu en él de reivindicar el discurso del cine como para llamarnos la atención y permitirnos o insistirnos, incitarnos, mejor dicho, a repensar, a revisar y a cuestionar, a ofrecer una relectura consciente y crítica de nuestros actos, comportamientos y actitudes más cotidianos, ¿sí? Lo más mundano, lo más trivial, lo más de todos los días, ¿no? Nuestros comportamientos y actitudes y decisiones más, como digo, ¿no? Más cotidianas, más ordinarias. Hay algo en eso que él encuentra, que Zizek, así como otros tantos teóricos y analistas e interpretadores, ¿no? De la materia prima del cine, pero él es el que nos atañe hoy y en varios encuentros que le venimos dedicando en el marco de Amor du Cinema. Y realmente eso creo que es lo más destacable, ¿no? Porque la intención acá tampoco es, sabemos que ustedes que están viendo esta clase no son, tal vez, no todos expertos súper afines o súper cinéfilos, no tienen como esa tradición cultural cinéfila súper impregnada en sus vivencias, en su experiencia de vida, o como digo, en su tradición cultural y formativa, pero sí es importante entender al cine, como digo, como una herramienta más para repensar nuestros actos más cotidianos. De pronto nos vamos a dar cuenta de que viendo una película podemos replantearnos un montón de cosas, y creo que eso es lo interesante que se palpa en la obra de Zizek, ¿no? Y en muchas películas, Vértigo, del año 1958, película de Alfred Hitchcock, reconocido realizador británico, y luego que luego, bueno, desarrollaría su carrera con mayor éxito en Hollywood. Vértigo es un caso, como decía, ejemplar para este tipo de tratamientos, este tipo de perspectivas analíticas. Así que bueno, un poco la intención con el encuentro de hoy es abocarnos a eso, analizarlo, establecer, como digo, un formato de diálogo con Zizek. Voy a leer muchas citas de él, muchos de estos extractos e ideas y frases que él va como hilvanando. Como decía, son extraídas de un documental que les habremos mencionado, que se llama La Guía del Perverso Cinematográfico o La Guía Perversa del Cinematógrafo, depende la traducción. Tiene dos partes ese documental, una de principios del siglo XXI y una del 2000, un poco más reciente, 2008 me parece que es, ya igual tiene sus años. Y otras cosas las hemos sacado de una serie de textos que son también, ¿no? Episodios, capítulos, declaraciones públicas que ha hecho él en entrevistas radiales o inclusive de medios, y también cosas que ha escrito. Él es escritor, también Sisek, y bueno, puntualmente la mayoría de las citas y de las ideas que vamos a estar referenciando en el encuentro de hoy van a ser tomadas de un texto que se llama Los órganos sin cuerpo de Hitchcock, ¿sí? Cuyo enlace también les podemos enviar después. Como decía, entonces,
vamos a ir interactuando, ¿no? Intercambiando ideas con CISEC, tratando de llegar más a nuevos interrogantes que a respuestas, ¿sí? Eso es algo también propio del cine que a mí me interesa siempre destacar y reivindicar. El cine, tal vez, como decíamos, en su afán por generarnos rupturas, ¿no? Quiebres y fracturas en nuestro ritmo cotidiano, mecánico, automatizado, ¿no? Nuestros comportamientos de todos los días monótonos y rutinarios, el cine nos desestabiliza, ¿no? Por lo tanto, nos genera dudas, nos genera interrogantes. Esto es un poco una obviedad reconocerlo en este tipo de películas, pero muchas veces tenemos tan formateado, no tan preconfigurada en base a supuestos, ¿no? Paradigmas, cánones, la idea del cine como mero entretenimiento, como mero pasatiempo de ocio, y está siempre bueno poder recordarlo, ¿no? Poder realmente valorizar al cine como algo más que eso, ¿no? ¿Por qué no? Como una puerta, como una apertura, como un puente hacia la construcción del conocimiento, ¿no? En un sentido epistemológico entender al cine. El cine puede promover y construir el conocimiento, además de transmitir ideas y representar, ¿por qué no?, un medio de comunicación masivo como otros tantos, tal vez un poco más hegemónicos y menos, nada, menos célebres como el cine, ¿no? Como transmisor de ideas. Aguárdeme un segundo que voy a enchufar la compu, que se me queda sin batería. Ahora sí. Bueno, voy a pasar unas placas. Creo que no hice como una presentación formal, pido disculpas. Mi nombre es Juan. Hace un tiempito ya que, como decía, no le veníamos dedicando estos espacios de intercambio de ideas. En este caso va a ser una propuesta un poco más expositiva, ¿no? Teórica, teórica, digo, insisto, no van a ser diálogos con ideas de CISEC, no necesariamente va a ser un encuentro plagado de conceptos. Además, mi campo de experticia, como bien les subrayaba recién, no es el psicoanálisis ni la filosofía, sino tratar de entender cómo el cine, a través de sus dispositivos, tratamientos estrictamente audiovisuales y formales, funciona en un carácter expansivo, ¿no? Podemos terminar hablando de psicoanálisis, de filosofía, de sociología y repensando nuestros actos y nuestros comportamientos más cotidianos. Todo eso a través del cine como discurso contemporáneo. Esa es la propuesta de hoy. Bueno, ahí hay una primera placa donde podemos leer algunas de las primeras ideas que nos van a acompañar, ¿no? Fui estructurando, va a ser un poco, no sé si llamarlo caótico, no quiero tampoco que suene como que va a ser todo muy enrevesado, pero es muy difícil realmente trazar un recorrido lineal con esta película, ¿no? Sabemos que es una película compleja, si bien respeta, obviamente, bueno, respeta o se encuadra dentro de ciertos parámetros que responden a las características propias de una estructura clásica, ¿sí? Una curva dramática y un arco narrativo clásico de narratividad fuerte, ¿sí? Como para ya ir nombrando algunas definiciones y concepciones propias de cómo construir narración en el cine. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente identificamos a los personajes, un conflicto claro, motivaciones, deseos, algo que los lleva a actuar, que los impulsa a actuar, a ir en busca de su objeto de deseo. Digo, hay intenciones, hay conflictos explícitos y manifiestos, y hay luego, obviamente, una resolución. De hecho, es una película que, si bien es extensa, podemos identificar como dos partes, ¿no? Dos grandes partes a nivel estructural, a nivel macroestructural. Pero bueno, dicho todo eso, no deja de ser una película que para entrarle, para abordarla desde ciertas concepciones más ligadas al psicoanálisis, o como decía, la filosofía, o cuestiones bien eh, inherentes al tema de la condición humana, que es un poco lo que nos interesa entender y transmitir desde estos espacios de Amor du Cinema, va a ser difícil trazar un recorrido lineal, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir medio yendo y viniendo, haciendo como elipsis y saltos temporales, recorriendo la estructura dramática de la peli y la progresión dramática del conflicto de los personajes de manera un poco fragmentada, pero tratando de que queden claras, perdón, las ideas, ¿no? Que vamos hilvanando. Me gustaría hacer
una pequeña sinopsis, ¿no? Una síntesis del argumento de la peli, recordar un poco a nivel integral, ¿no? Con spoilers, con de todo. Obviamente damos por entendido que si están acá es porque han visto la peli, si no una, más de una vez, lo cual sería ideal para que disfruten un poquito más de esto que vamos a estar conversando con Sisek. Em, Paso a leer entonces una especie de síntesis, de sinopsis, de resumen argumental de toda la película. Bueno, sabemos que la base que utiliza Hitchcock para filmar Vértigo se encuentra parte, ¿no? Y se desprende de la novela De Entre los Muertos, una novela escrita en el año 1954 por una dupla de escritores franceses llamados Pierre Boulud y Thomas Nargerac. No sé si los estoy pronunciando correctamente, pero los pueden encontrar si googlean un poquito. Y bueno, ya yendo al film, sabemos que el contexto está dado explícitamente desde un arranque en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. El protagonista es un abogado y ex detective que se llama Scotty, interpretado magistralmente, creo yo, por James Stewart, reconocido actor fetiche y reiterado en las películas de Hitchcock de aquellos años. Recordemos La ventana indiscreta de unos pocos años antes de Vértigo. Entonces Scotty ha abandonado la policía posteriormente a la muerte de un compañero en acto de servicio en el que participaban juntos, ¿sí? Un terrible accidente. En paralelo ha comenzado a presentar acrofobia y crisis de vértigo, ¿no? Un padecimiento muy grave. Scotty será contratado más tarde por un amigo de estudios, un viejo colega de estudios universitarios llamado Gavin Elster, para que persiga a su esposa Madeleine, interpretada también de una manera maravillosa y encantadora por Kim Novak. Su esposa Madeleine, respecto de quien teme una alteración, pues estaría recorriendo a escondidas y en aparente estado de inconsciencia ciertos lugares extraños y distantes, sin explicación o motivación comprensible o aparente. Luego descubriremos que se trata de una trampa. El ex compañero de estudios ha urdido un plan que se develará al espectador en el transcurso del film y al protagonista solo al final. Ha contratado a una actriz para que represente a su esposa y actúe su suicidio, lo que se pondrá en escena casi ante los ojos de Scotty. Él, víctima de vértigo, de acrofobia, tal como había sido previsto por Elster, no la va a poder seguir en su subida a una torre, ¿no? En la misión española que vamos a ver luego, en esa población, esa localidad que parece suspendida en el tiempo. Y desde su lugar de detención, a mitad de la escalera, va a ver caer el cuerpo aparente de Madeleine, cuerpo real de la verídica esposa que es lanzado por Elster según su plan. En este momento, perdón, comienza una segunda etapa del film. Scotty se había enamorado perdidamente, obsesivamente, ¿no? Podríamos ya sumarle esa palabra, de Madeleine, y luego de salir del hospital psiquiátrico en el que quedó recluido, comenzará a recorrer lugares frecuentados por Madeleine, jugando y fantaseando melancólicamente con la posibilidad de reencontrarla. La confundirá con otras mujeres en el edificio donde ella residía, en el restaurante Ernest, donde la había visto por primera vez, y en el museo al que ella iba a observar una pintura de una mujer que vamos a descubrir, esto se descubre en la primera parte de la película en realidad, que se trata de Carlota Valdés, quien supuestamente la había poseído a ella, ¿no? Al cabo de un tiempo, Scotty encontrará a la mujer contratada para actuar el plan, a Judy. Ella aceptará establecer una relación con Scotty, pues también se habría enamorado de él durante la trampa. Sin embargo, no le contará la verdad. En esta tercera y última etapa del film, él le irá pidiendo que se vista, que se tiña el cabello, que se empiece a comportar, que adquiera comportamientos propios de Madeleine. Em, Y finalmente, Scotty reconocerá una joya de Madeleine que ha sido conservada por Judy y va a concluir que ha sido engañado efectivamente y la llevará al lugar del crimen para que le reconozca el ardido. Sí, bueno, una síntesis muy total, ¿no? Muy somera, pero integral de la peli, global, para que tengamos un poco fresco, ¿no? Los acontecimientos, los sucesos. Hay un montón de cuestiones que ya se pueden desprender de acá, posibles interpretaciones. Vamos a ir de lleno a lo que nos invita a pensar esta placa que armamos, ¿no? Donde ya aparecen estos conceptos, algunos tomados propios de el vocabulario, el diccionario, el glosario de Zizek. No son palabras nuevas, obviamente, son palabras que él retoma
de otros estudios previos psicoanalíticos, pero la idea de la fantasía, de lo fantasmático, se repite constantemente en la bibliografía y en los pensamientos de Slavoj Žižek. La idea del amor también, ¿no? De nuevo, un gran concepto, parámetro moral, ¿no? Un gran mandato y código moral, una institución social, podríamos decir, en términos simbólicos. Eso es el amor, eso representa el amor en nuestra sociedad, no solo contemporánea, sino históricamente, yéndonos a la modernidad y previo. Digo, el amor siempre está rondando ahí como gran concepto, gran noción simbólica, que siempre cuesta definirla del todo. Zizek insiste, ¿no? Con miles de películas y miles de ejemplos, en desentrañar y desglosar y descomponer, por lo tanto cuestionar, ¿no? Y polemizar en torno a la concepción del amor. Entonces, fíjense esta primera cita, ¿no? De Zizek. Em, bueno, antes de eso que figura en la placa, él dice, las películas de Hitchcock son muy psicoanalíticas, nos arrojan en las más inextricables profundidades del ser humano y tenemos que pensar que en principio hay que acordar algo, ¿no? Como la primera lectura que podemos hacer una vez que terminamos de ver la película y ya entrando en el campo del análisis y de la interpretación crítica, lo primero que deberíamos acordar es que Scotty se enamora de una mujer a la que nunca conoce. ¿No? Fíjense ahora sí lo que dice la placa, que también es una cita de Zizek. La real Madeleine es un personaje visto en la pantalla solo como un cadáver. La única Madeleine que Scotty conocerá es un fraude maquillado como una ilusión. ¿No? Fíjense qué interesante. Digo, una ilusión que termina de tomar forma en su cabeza. Fíjense hablando de deconstruir y de desarticular ciertos conceptos rebosantes de pureza eterna, de grandilocuencia, como el del amor, que recién presentábamos, y más específicamente el amor romántico, el amor cortés, vamos a ver luego en términos de Lacan, que también retoma Zizek. Qué crudo, qué fuerte que es que la primera lectura final, consciente, que hacemos de la peli, que amerita una pausa reflexiva más allá de lo narrativo. Digo, es como que terminamos de ver la peli y tenemos que ver un poco más allá de la historia que se nos acaba de contar. Y la primera lectura que hacemos es que definitivamente Scotty se enamora de una muerta, ¿no? De una mujer que nunca conoce. Y por eso las interpretaciones más simplistas, va a decir Zizek, de analíticos y críticos de cine sobre esta peli, van a hablar siempre de la necrofilia, ¿no? De la obsesión, de una supuesta aparente obsesión de Scotty de acostarse con cadáveres. Bueno, obviamente, interpretaciones, líneas de análisis. Zizek va a preferir no tomar ese rumbo, pero sí acordar esta primera inferencia. O sea, Vértigo es, en síntesis, como dice la placa, un relato sobre cómo un hombre se enamora platónicamente de una mujer que nunca vemos, salvo en forma de cadáver, ¿no? Y que yendo al artificio del cine, ¿no? Lo que representa el cine en tanto materia prima, el dispositivo de la cámara, los micrófonos, el despliegue técnico, ¿no? El artificio del cine, ni siquiera es una persona real, ¿no? Esto como un dato de color, no es una actriz, es un muñeco que cae, y esto visto desde la actualidad, nos damos cuenta de que efectivamente ese cuerpo que cae por la ventana, más o menos en la mitad de la película, cuando ocurre el aparente suicidio, es un muñeco. Digo, que eso es fuerte, ¿no? Es significativo, creo yo, por lo menos simbólicamente hablando, como digo, como dato de color. Em, Se enamora de alguien que no existe, ¿no? Y que yendo al artificio del cine ni siquiera es una persona real. No es una actriz, es un muñeco que cae. Bien, vamos a pasar una placa más. Si hago pausas cada tanto es porque estoy tomando mate también. La próxima grabación le ponemos un poco de música de fondo para que no se aburran. Bueno, fíjense lo que dice Zizek. Para Hitchcock, como para Lacan, el inconsciente está afuera, ¿no? Es algo externo lo que nos afecta. Son esas contingencias externas las que acaban determinando el lugar que ocupamos. Es interesante pensar esto teniendo en cuenta que aquella instancia psíquica interna, ¿no? Que psicoanalíticamente reconocemos bajo el nombre del super yo, el repositorio, el reservorio de los comportamientos, códigos y paradigmas morales, ¿no? Que nos hacen comportarnos de manera adecuada y debida, correcta, moralmente hablando,
Todo eso se inserta en nuestra cabeza, ¿no? Se engloba dentro de la instancia psíquico interna del super yo, pero lo tomamos de la cotidianeidad externa, ¿no? Perdón, del contexto de las convenciones culturales que rigen allí afuera, en un marco sociocultural territorial determinado, ¿no? Son comportamientos morales socioculturalmente impuestos, insisto, en un contexto territorial determinado. Es decir, efectivamente, el inconsciente está afuera, ¿no? Y por eso es interesante esta noción, que de nuevo parece obvia, todo lo que vamos a ir comentando tal vez parece obvio, parece consabido, pero está bueno detenernos, deconstruirlo, repensarlo a través del cine. En este caso, Medellín, ¿no? Esa retroproyección ilusoria, fantasiosa, fantasmática, que es la Medellín que el propio Scotty se va a fabricar y configurar en su interioridad, ¿no? Esto lo vamos a ver con mayor profundidad más adelante. Medellín sería, ¿no? Cumpliría el lugar de ese efecto que proviene de la afuera, ¿no? De esa contingencia externa, como dicen acá Sisek. Ese actante o ese agente externo que termina repercutiendo este, cuantiosamente, drásticamente, en la percepción del mundo y de las emociones del propio Scotty. Y enfatizamos esto justamente, precisamente para dar cuenta y poner en evidencia esta idea del amor como un otro, ¿no? Que es, creo yo, la idea del amor que deberíamos compartir y promover como sociedad, ¿no? El otro, en un vínculo sexoafectivo, amoroso, romántico, como quieran llamarlo, de manera así coloquial, em, el amor es un vínculo con un otro, que es ajeno, que es heterogéneo, que me excede a mis expectativas en cuanto yo, ¿no? Porque justamente es un otro, con sus reglas, con sus parámetros morales, personales, privativos, íntimos y sociales, ¿no? Los que elige ese otro seleccionar, respetar de la realidad social que rige allí afuera, ¿no? Que como bien decíamos, también nos amarra, nos resguarda y nos cobija dentro de un gran número de paradigmas y códigos morales irrestrictos, ¿no? Ese otro elige qué códigos morales respetar y qué otros códigos morales tal vez quebrantar, cuestionar, ¿no? Pero digo, siempre hay un otro, siempre se trata de un otro, de un agente externo. Esto es interesante, digo, ya tenerlo en claro de entrada, porque habla mucho y tiene mucho que ver con el conflicto dramático interno que luego va a tener que enfrentar Scotty, cuando realmente Madeleine ya en el cuerpo de Judy, vamos a decir, en el doble de Judy, en ese depositada en Judy, no funcione tanto como un otro, como una otra, sino justamente como una retroproyección ilusoria del propio del yo de Scotty, ¿no? De sus propias expectativas y concupiscencias, deseos, impulsos y obsesiones. Y ahí está el problema, cuando el amor cae en ese individualismo y se olvida, de alguna manera, de que se trata de establecer un vínculo con un otro. Pero bueno, sin avanzar tanto demasiado, leemos a Zizek que dice, en las películas de Hitchcock, el amor es algo que aparece súbitamente de la nada, ¿no? Hay algo mágico que se transfiere al sujeto y que lo deja atrapado por el amor, enceguecido, adormecido. Aparece la mujer como síntoma del hombre. El tema de la fantasía es importante. Acá ya aparece ese concepto, ¿no? La fantasía que nos creamos con ese otro, ¿no? Las ideas, los deseos, las ficciones, los sueños, cosas que imaginamos con ese otro, esas son las fantasías. Em, Continúa Sisek, el objeto sublime es cualquiera, puede ser cualquiera. La sublimación es desplazar el deseo a un objeto cualquiera que solo se dignifica y adquiere sentido para nosotros en relación al lugar que ocupa en nuestra fantasía, ¿no? En el caso de Vértigo es como si hubieran dos muertes, dos pérdidas de Madeleine. El abismo al que mira finalmente Scotty, en el final de la película, es el agujero en el otro, ocultado por la fantasía. ¿Por qué? Porque murió por fin su fantasía, idealizada y proyectada en ese otro objeto. ¿Quién era ese otro objeto en ese momento? Judy, ¿no? Era un objeto en el cual él depositaba sus expectativas, su idealización, su ilusión fantasmática y su fantasía sobre Medellín, ¿no? Sobre la presencia en la ausencia de Medellín, que ya no estaba más a su lado. Digo, para ir ya sembrando algunas ideas de lo que vamos a seguir hablando y profundizando ahora en breve.
Entonces, una primera conclusión, en Vértigo, el amor, veremos, no será más que un desplazamiento de la fantasía a un objeto cualquiera, será Judy, que se verá sublimado, enaltecido, ¿no? Em, por el poder fantasmático de la fantasía como retroproyección del yo. Repito, en Vértigo el amor no va a ser más que un desplazamiento de la fantasía a un objeto cualquiera, terrenal, mundano, Judy, que se verá sublimado por el poder fantasmático de la fantasía como retroproyección del yo. ¿Sí? Como para ir ya llegando a algunas primeras conclusiones y planteando hipótesis. Bien, espero que se esté escuchando bien. La objetivación de la mirada subjetiva o la mirada como un objeto. Y acá ya vamos a pasar a ver algunos fragmentos de la peli. Les pido disculpas si no se escucha el sonido de la película, pero bueno, el Jitsi tiene algunas limitaciones técnicas, igual tiene subtítulos, así que van a poder seguir el recorrido, la trama. Dice Sisek, antes de meternos de lleno en esto, una breve introducción. Dice Sisek, hay que hacer como si tuviéramos historias alternativas. Es muy instructivo leer cómo si cambiamos una pequeña cosa, todo habría sido diferente. Esto lo retomo porque me parece interesante, es algo que repite y que reitera constantemente Sisek en su análisis, en sus análisis cinéfilos de películas. Insiste mucho con la cuestión de las historias alternativas y el multiverso de las segundas oportunidades, cuando analiza toda la filmografía de Krzysztof Kieslowski, el realizador polaco al que le hemos dedicado encuentros acá en Amor du Cinema. Eh, Sí sé que insiste con esto de las historias alternativas, de las segundas oportunidades, como si se encontraran, de la idea del doble, ¿no? También, que es muy psicoanalítica, como si se encontraran esas variables rondando por ahí, dando vueltas en una supradimensión inconcebible para las facultades y el entendimiento humano, pero que están ahí, ¿no? Porque el universo y la historia de la vida humana y de la experiencia humana nunca es lineal, sino diversa, múltiple, caótica, fragmentada, ¿no? Esto defiende un poco esta idea filosófica, existencialista, ¿por qué no? Es la que defiende y promulga Zizek. Y yo lo pienso en relación al cine, ¿no? Y a la cuestión de la eterna dualidad forma y contenido. Digo, imagínense si algún aspecto aparentemente sutil e irrelevante de las decisiones formales de Vértigo, cuando digo formal me refiero a un desplazamiento de cámara, a un tipo de plano, una caracterización de personaje, ¿no? Un rasgo actoral de la interpretación, un tratamiento particular de los colores o la iluminación, en fin, no me quiero poner muy técnico, pero imagínense si algo de eso que parece irrelevante fuera trabajado, abordado de una manera diversa, ¿no? Diferente. Imagínense si Scotty no recorriera con tanta morosidad y detenimiento meticuloso ese día a día de Medellín, ¿no? Cuando la persigue y va, bueno, al museo, al cementerio, se mete por un callejón, en fin, todo sostenido encima por una constante focalización interna de personaje, ¿no? Lo que otro concepto básico y elemental de la construcción de narración en el cine, la focalización interna significa que estamos de alguna manera restringidos y limitados a la concepción y a la visión de los acontecimientos desde el punto de vista de determinado personaje, ¿sí? En este caso, Scotty. Digo, imagínense si esa fascinación, esa inminente fascinación y obsesión que él empieza a absorber de Medellín, viéndola, siguiéndola de manera voyeurista, ¿no? De manera intrusiva, realmente no sería lo mismo si fuera trabajado de otra manera, ¿no? Si en vez de durar, no lo sé, 10 minutos, un poquito más, inclusive toda esa persecución tan morosa, parsimoniosa y lentificada, fuera mostrada de manera más fugaz, con un montaje más vertiginoso, con más imágenes, con menos planos subjetivos, es decir, que nos anclaran al punto de vista de Scotty y mostraran, no sé, con planos más panorámicos y generales esos contextos. Digo, el contenido, la sustancia dramática, los temas, los tópicos, el conflicto interno del personaje que se transmite en esas escenas y en esas secuencias no sería el mismo, ¿sí? O por lo menos serían sustancialmente menos verosímiles. Es decir, yo no me creería
que él se fascine tan rápido, ¿no? Si lo muestran de esa manera. Sí me lo creo si Hitchcock me lo muestra de la manera en que evidentemente lo hizo, ¿no? Por lo tanto, esto me sirve como excusa perfecta para hablar de la forma y el contenido, ¿no? Algo que es nodal, prioritario en toda configuración de un análisis cuando analizamos una peli. La forma, las decisiones estrictamente formales, ¿sí? Nunca son vanas, nunca son gratuitas, por lo menos en estas películas, hacen y condicionan al contenido. Por lo tanto, ahí se quiebra todo ese debate, esa polémica que gira en torno a estos dos conceptos, estas dos nociones que dice que se pueden analizar por separado. Lo cierto es que es muy difícil, ¿sí? La forma hace al contenido. Yo creo que son instancias indisociables, indivorciables. Y por eso, bueno, esta idea de Zizek sobre las historias alternativas, la idea de podría haber sido de otra manera, evidentemente termina condicionando a la historia en sí, ¿sí? Lo que importa es cómo se cuenta, cómo se representa una narración, un relato, un registro distorsionado de la realidad, ¿sí? El qué, digamos que se ve condicionado siempre por el cómo. Forma y contenido son indisociables. Eh, Sisek insiste con una anécdota, ¿no? Y dice, ¿recuerdan el final de la película donde Scott y Madeleine se abrazan apasionadamente y entonces entra la madre superiora, ¿no? La monja, y ella cae? Digo, Sisek dice, la versión que yo vi terminaba con el abrazo apasionado. ¿Por qué? Porque habrá tenido algún problema en la copia de VHS que él vio por aquellos años en video. Y dice Sisek, si lo piensan nuevamente, ese es el verdadero genio de Hitchcock, porque según la narrativa tradicional debería terminar allí, ¿no? Antes de que aparezca la madre superiora y que termine con esa cosa cíclica de que vuelve a caer Madeleine, que es Judy en verdad. La reaparición misma de la monja es un exceso totalmente inesperado para justamente darle ese giro cíclico de cosa que vuelve a repetirse como si de una segunda oportunidad frustrada se tratara, ¿no? Pero una muerte irrevocable y irremediable, ¿no? Hay algo irónico ahí en Hitchcock que obviamente hace que el pesar del personaje principal de Scotty quede completamente devastado, desmorado, emocional y psíquicamente hablando. De alguna manera cumpliendo con cierta condena por hacer lo que hizo. Bueno, vamos a ver lo que dice acá en la placa mientras vemos un fragmento de esta escena, ¿sí? La escena del minuto 17 más o menos, cuando aparece Madeleine, él la ve, Scotty la ve a Madeleine por primera vez y aparece ese perfil perlado, contrastado, idílico, purificador en el restaurante, en Ernest, ¿no? Con ese rojo fulguroso de fondo. Fulguroso no existe, fulgurante. Em, y aparecen también pequeños indicios, ¿no? Que se van a empezar a acumular, que esto es algo súper importante en estas pelis. La idea del espejo, por ejemplo. Aparecen miles de espejos, en miles de escenas aparece ese elemento, ese objeto, que es, en términos de indicios dramáticos, ¿no? Siguiendo ahí a Roland Barthes, que en el análisis estructural del relato habla de los indicios dramáticos. Hay una acumulación de indicios que luego se resignifican en determinado momento, oportunamente, en el transcurso del film, que son importantísimos, ¿no? Acá ya empiezan a aparecer, em, pero nos vamos a detener en la reflexión que hace Zizek sobre este perfil fantasmático e ilusorio, donde nos vamos a introducir en este concepto, el de la objetivación de la mirada subjetiva o, dicho de manera un poco más simple, la mirada como un objeto. Acá estamos viendo, a ver si se está viendo bien. Creo que se está viendo. Sí, no creo que se esté escuchando. Bien, pausa. Bueno, una escena muy simple, dice Sisek, ¿no? ¿Dónde está el misterio en esta escena? Él dice, em, hay dos tomas, ¿no? Dos planos. La primera está al comienzo, cuando la cámara se aparta de Scotty, es esto que acabamos de ver, ¿no?
La cámara se aparta de Scotty y lentamente, con música romántica, alejándose del mostrador en el restaurante, se acerca lentamente al cuello desnudo y descubrimos a Madeleine, ¿no? Que estaba ahí perdida entre toda esa gente. Luego, cuando Madeleine está yéndose del restaurante, ella se para, vemos el famoso perfil fantasmático de ella con esa intensidad de la pasión en él, ¿no? El fondo que se torna como amarillento, que empieza a arder, ¿no? Y se pregunta Zizek, ¿dónde está el misterio en esta toma? Que es la que vamos a ver ahora. Casi todos los interpretadores, los críticos, los analistas, describen estas dos tomas, ¿no? Esta de la cámara acercándose a Madeleine y luego especialmente su perfil ilusorio, límpido, perfecto, las describen como proviniendo desde el punto de vista de Scotty, y claramente no es así, dice Zizek. Ahí vamos a poner pausa. Claramente no es así. En la primera toma está claro porque la cámara se aparta aproximándose a Madeleine, acercándose, y Scotty está al costado. Digo, él nunca podría tener ese punto de vista subjetivo. Recordemos que esta es una película donde en las escenas que vienen inmediatamente después de esta, ¿no? Las de la persecución lentificada, amorosa que hace él cuando la sigue por los distintos lugares, espacios que ella frecuenta, se va a insistir mucho con planos subjetivos. ¿Sí? Recordemos el clásico, el célebre recurso del traveling compensado, ¿no? Que un poco impone e inaugura Hitchcock en esta película, que luego va a ser conocido como traveling vértigo, inclusive, en clara referencia y reminiscencia a esta peli. ¿Sí? Ese traveling que se genera con el zoom in variable de la cámara y alejando la cámara, y parece como, bueno, genera ese efecto de vértigo desde una cámara subjetiva, es decir, que nos ancla al punto de vista explícito del personaje. Pero bueno, en la segunda toma, dice Zizek, esta, la del perfil, es más refinado, pero está también esta disociación entre puntos de vista, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo de alguna manera a lo que Scotty le hubiera gustado ver, ¿no? Scotty le hubiera gustado mirarla, pero teme hacerlo. Evita la mirada directa, dice Zizek. Es algo bastante paradójico, pero es una toma que no es una toma desde el punto de vista subjetivo, en el sentido del punto de vista subjetivo de Scotty. Pero al mismo tiempo tampoco es un punto de vista objetivo, ¿sí? Es una toma que es, dice Zizek, intensamente libidinal, investida con energía libidinal, ¿no? Las pulsiones agresivos sexuales, eyoicas, ¿no? Del ello, como instancia psíquica interna. Ese perfil, ¿no? Con esa pasión, con ese fulgor rojizo ardiente que quema, que arde, tan intenso, ese es precisamente el punto. Demasiado intensa, demasiado fuerte para ser asumida por el sujeto, como si le quemara, ¿no? Especialmente en la mirada del perfil ideal de Kim Novak, de Madeleine, la primera vez que aparece. Fíjense qué nivel, qué presentación de personaje que tenemos desde desde los recursos y tratamientos estrictamente formales. Fíjense que no hay parlamentos, no hay exceso de diálogos, hay una música de fondo que un poco exacerba y lleva todo al extremo y hay a un golpe emocional, pero después es todo formal, ¿no? Es iluminación, composición fotográfica sin aguzamientos, ¿sí? Es decir, sin desequilibrios compositivos, todo perfecto, todo ideal, todo purificado. Es como si, aunque Scotty no pudiera mirarlo, este perfil, directamente porque lo quema, llama el foco de su atención. Entonces se ve, como si fuera formalmente, insisto, desde la composición, un plano de cámara subjetiva, ¿sí? Lo que muchos autores en el campo del cine también llaman ocularización interna primaria. Insisto, cuando se nos ancla al punto de vista explícito, como si la cámara estuviera en los ojos del personaje, ¿no? Ocularización interna primaria. Parece que fuera eso, pero no lo es, porque es tan intenso que Scotty no se atreve a mirarlo directamente, ¿no? Y ahí está lo interesante de ese perfil. Vamos a ir un poquito más atrás para volver a verlo. ¿Cómo define Zizek a este desplazamiento formal de esta decisión técnico-expresiva estética? Fenómeno presubjetivo, lo llama, ¿no? Un fenómeno de apariencia puramente fantasmática. Recuerden que cuando Zizek habla de lo fantasmático, habla de la fantasía, de lo que sale, de lo que surge
y se gesta en la idealización que hace el yo del otro, ¿sí? En la fantasía que se genera por deseos, por concupiscencias, por ambiciones, por obsesiones, por atracción hacia el otro. Es un fenómeno de apariencia sumamente fantasmática, pero que no puede ser asumido por el sujeto. ¿Por qué? Porque es demasiado fuerte. Esto que decíamos, ¿no? Una fantasía tan intensa, tan libidinal, que uno no puede mirarla directamente porque te quemaría, como si fuera la sustancia de mis sueños, dice Zizek. No, no puedo mirarla directamente, es demasiado pasional. Entonces, se necesita de una mínima distancia para poder subjetivizarlo, ¿no? Para que parezca que compositivamente, insisto, formalmente, este plano esté en el medio entre lo subjetivo y lo objetivo. Es un fenómeno em, fantasmático, entonces, demasiado fuerte para ser subjetivado o subjetivizado, ¿no? No sé cuál sería la expresión correcta. ¿Cuál es mi conclusión? Que es interesante, digo, por eso está bueno poder desglosar y destripar momentos específicos, pasajes estrictamente audiovisuales que nos permite, nos imprime el cine, ¿no? Nos imprime estas escenas. Esta mirada no puede ser la de Scotty porque, aunque es precisamente su fantasía, porque además estamos, insisto, conociendo los acontecimientos desde una perspectiva de focalización preeminentemente interna, en términos de regulación y dosificación de saberes, conocemos todo desde su visión de los hechos, pero es como dice Lacan, cita a Zizek, nuestra fantasía fundamental nunca podemos subjetivizarla, ¿no? La mirada como objeto, ahí aparece lo que leíamos en la placa introductoriamente. Esa idea la retoma Zizek también de Gilles Deleuze, un reconocido filósofo contemporáneo. Es como si la mirada le fuera robada al sujeto y transformada en un objeto que anda por ahí, ¿no? Tu mirada te es robada. Y esto es sumamente interesante, significativo, traído a este momento de vértigo, porque efectivamente funciona así. Alguien está mirando ese perfil. Esa es la impresión que nos queda, la sensación que nos queda como espectadores, como observadores. Alguien está viendo ese perfil. Debería ser Scotty, ¿no? Dentro de lo narrativo, de lo diegético del cine. Tiene que ser Scotty, pero no es Scotty. Su mirada fue ultrajada, robada de sí. Este es un ejemplo, dice Zizek, de la mirada como un órgano privado de su cuerpo. ¿Por qué? Todos conocemos, dice él, esos extraños momentos de nuestra vida cotidiana en los que nos miramos a un espejo de manera en que vemos nuestra imagen, pero esa mirada no está mirándonos, ¿no? Esto es como también psicoanalíticamente hablando, es el extrañamiento de lo cotidiano, lo siniestro, en términos freudianos, mientras vemos ahí esa aparición del espejo como gran indicio dramático también crucial. ¿Vieron? A mí me pasa mucho en los ascensores, ¿no? Que miro para un lado, veo mi reflejo, pero veo mi perfil, veo a alguien mirándome, que soy yo, pero no soy yo. Dice que a él le pasó una vez cuando tenía un bulto en el cuello y se miraba como con tres espejos y de repente, dice él, me vi a mí mismo de perfil. Era horrible ver esa incoordinación de movimientos. La extrañeza fue precisamente porque mi imagen especular no me miraba directamente, como si mi mirada me hubiera sido robada, justamente, ¿no? Eh, como si mi mirada me hubiera sido ultrajada. E insiste con una anécdota que no sé, yo creo que desconfío, yo creo que fue inventada. Dice, lo que le pasó a mi ex esposa. Tuvo que someterse a una operación, no estoy seguro si era necesaria o si el doctor era una especie de sádico raro. Tenían que sacarle el ojo, pero el doctor decía que ella tenía que estar despierta para poder proceder, para colaborar con la operación. Y ella me dijo que fue horrible porque le sacaron el ojo y podía ver, podía seguir viendo cuando le sacaron el ojo. Y que sí se le dijo, oh, eras como Dios, ¿no? Bueno, en fin, todo esto para terminar de ejemplificar y de comprender esta idea de la mirada como un objeto, ¿no? Esto que, vamos a volver a la placa, a ver, ahí estamos, ¿no? Esto que definíamos acá, de la objetivación de la mirada subjetiva o la mirada como un objeto, esta idea elemental, lacaniana, ¿no? Que retoma Zizek y me parece interesante, interesantísimo poder encontrarla en esta película,
que tiene que ver con eso, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que nuestra fantasía fundamental no podemos subjetivizarla del todo. ¿Por qué? Porque es demasiado fuerte, es demasiado intensa. Entonces es mostrada a través de los recursos y los procedimientos formales del cine como si fuera una mirada de un otro, de un objeto, de algo que anda por ahí, ¿no? La mirada como un objeto. Es robada, es ultrajada, es desarraigada de nuestra propia subjetividad porque es demasiado fuerte. Y esto creo que yo que se transmite en las emociones, en las expresiones de Scotty y de Madeleine en esta escena puntual. Bueno, vamos a ir a otro momento, a otra idea que retoma, que retoma Zizek, la censura implícita de Hollywood. Tiene que ver con lo mismo, ¿no? De todas maneras, ahí fijémonos que hay una cita que dice la mirada objetiva. Seguimos con esto, ¿no? De la mirada como objeto. La mirada objetiva del gran otro como agencia de la censura social. Esto hace mucho énfasis, dice, que a mí me pareció interesante. Vamos a analizar una escena que ocurre en el minuto 43, que es también donde se da ese primer cruce de miradas casi pasional entre ellos, donde ya la sugerencia, las pistas, podemos decir, los indicios dramáticos, retomando ese concepto que va sembrando Hitchcock, ya de alguna manera se van acumulando tanto que sabemos que empieza a aparecer esa tensión erótica entre ellos, ¿no? Él comprende, están en su casa, ¿no? Luego de que él la salvó cuando ella saltó desde la bahía abajo del puente, él la rescató, se comprende que él evidentemente la desvistió, ¿no? La cámara se encarga, no inocentemente, con un lentificado paneo, de enfocar las ropas tendidas, de ella secándose en la cocina. Ella duerme desnuda, se obvia por completo una vez que se despierta y que conversan, se obvia por completo, se elude por completo ese tema, ¿no? Acerca del hecho de casi depravado o atrevido, como quieran llamarlo, de él desvistiéndola, estando ella inconsciente, desvanecida, más allá de que entendemos de que se trataba de una situación de urgencia, pero implícitamente eso está latente en esos densos minutos, esa tensión erótica, digo, sirve como, de nuevo, como gran indicio implícito subyacente que consolida la tensión erótica entre ellos, que es algo que está dando vueltas todo el tiempo en la peli. Em, la explica Sisek. Dice, hay otra toma maravillosa de Vértigo que también presupone tal mirada objetiva del gran otro. Esta vez no es una mirada real, sino más la del gran otro como la agencia de la censura social, de un observador naif, ingenuo, inocente, ante quien hay que cuidar las correctas apariencias. Es decir, el espectador, ¿no? Ese observador naif, ingenuo sería el espectador. Digo, esto no significa más que la certificación de que el poder ideológico lo tienen siempre los grandes medios, los 5 productores que manejan la parafernalia industrial hollywoodense. Y este es el disparador que vamos a tomar como pretexto para analizar esta escena, ¿sí? Esto concierne, dice Zizek, a una escena que sucede en el departamento de Scotty inmediatamente después de que él la salva a Madeleine en la bahía de San Francisco, la lleva a su casa, la mete en la cama y después hay una toma que cruza el departamento, un paneo que ya mencionábamos. La cámara enfoca la cocina donde vemos su ropa interior colgada, ¿sí? Esperen un segundo que me estoy fijando si está grabando bien o hubo algún problema. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, perdón, perdón. Em, entonces, hay una toma que cruza el departamento, la cámara enfoca la cocina donde vemos su ropa interior colgada. Como decíamos, la cámara se detiene en esa insignificancia erótica, podríamos decir. Entonces, ¿cuál es la señal? La señal es, él la salvó, la llevó a su casa, como decíamos, le sacó la ropa, la llevó a la cama. Esto es lo que pensamos que vimos, pero si se fijan bien, si detienen bien la mirada, dice Sisek, nos vamos a dar cuenta de que realmente no hay ninguna ropa interior colgada allí. ¿Qué ocurre acá? Los espectadores automáticamente asumimos que allí había ropa interior, pero si lo pensamos bien, nos damos cuenta de que si hubiera ropa interior, eso sería una gran prueba directa de que Scotty vio a Madeleine desnuda, y eso no debería estar siguiendo la lógica de la censura social implícita del cine en los 50. Fíjense, ¿no? Cómo opera
el poder ideológico, la censura implícita ideológica de los productores, de los productores, de los censores, ¿sí? de Hollywood de aquellos años, de cosas que podían sugerirse, pero no mostrarse de manifiesto. Vamos a ver esa escena para que termine de quedar un poco más en claro a qué nos referimos con esto. Bien, aproximadamente minuto 44, 43. Ahí ya pasó. Fíjese cómo la cámara se acerca, ¿no? A esas ropas, la vestimenta de ella. En ese paneo lento que recorre toda la ambientación de la casa de él. Vamos a hacer una pausa ahí. Dice Sisek, deberíamos presuponer una especie de protector, una especie de otro ideal, de Big Brother, ¿no? De gran hermano, superlativo, supremo. Una mirada que puede verlo todo, pero con ingenuidad que se disfraza de protectora, ¿no? De alguna manera encarna las barreras morales del super yo. Insistimos con esta concepción del psicoanálisis, el super yo como algo colectivo, como algo social, cultural, universal, globalizante, como toda esa enumeración de códigos, mandatos y comportamientos morales que deberíamos asumir y respetar, ¿sí? Y no corrernos, no violarlos, ¿no? De esas limitaciones morales que nos restringen. Em, insiste Sisek, ¿ven la paradoja aquí? Se pregunta. La mirada inocente no es en verdad la de nosotros los espectadores. La mirada inocente por la que estaba preocupado el censor, los productores, inclusive el propio Hitchcock y los actores, es la mirada de una especie de absoluta autoridad omnivoyeur, ¿no? En esa mirada voyeurista. Esto es muy habitual, es la característica básica de la censura de Hollywood, que inclusive podemos encontrarla en películas actuales, y esto no es algo únicamente propio de los años 50, de tiempos de censura de lo erótico. Esta es la manera en que funciona la ideología y la censura de Hollywood, dice Sisek, declara Sisek. Es como si Hollywood dijera, sé que te gustaría ver todos los detalles sucios, pero pongamos algunas señales para la censura, pongamos algunas señales para la censura de que no lo hicieron, ¿sí? De que no pasó nada más allá, así vos podés secretamente disfrutar del hecho de que sí lo hicieron, pero estará cubierto. Mi tesis es que esto nos dice mucho acerca de cómo funciona la ideología, dice Zizek. La ideología no es solamente la censura y vos secretamente transgrediendo esos parámetros morales a través de fantasías sucias, de ideas eróticas, ¿no? Sino que la ideología, a través de la fuerza de la censura, directamente genera ese contenido reprimido. Es decir, si no estuviera ese detenimiento formal, es decir, del dispositivo de la cámara, de ese paneo tan atento a esa cuestión de cómo está colgada y dispuesta ahí la ropa de ella, la ropa interior que no es ropa interior, ¿no? Que engaña. Si no estuviera eso, no habría inferencias, conclusiones de aquel acto sucio y depravado, ¿no? Por decirlo de alguna manera un poco exagerada, pero así eso es lo que se desliza. Si no estuviera la ropa interior, que no es ropa interior, no habría esa idea de que hay algo sucio, de que hay algo que viola cierta moral. La película de Hollywood quiere que imagines que lo hicieron, que él la vio desnuda, o inclusive que en otros casos, en otros ejemplos, que tuvieron relaciones sexuales, pero al mismo tiempo te da una cobertura segura. Vos podés libremente comprometer tu imaginación porque te cubrimos. Si una autoridad te pregunta, ¿qué viste? Vos decís, nada, nada. ¿No ves que no hay ropa interior? En realidad, no vi nada. ¿Se entiende a qué refiere Cise con esta idea de ese otro, ese gran otro protector que es la mirada de un gran otro también, la mirada objetivada de nuestra subjetividad sucia, ¿no? Y impúdica, impura eh, y, y- y pícara, ¿no? Para decirlo con una palabra un poco más,
bajada a tierra. Sí se recuerda también una escena muy, muy célebre que no podemos compartir ahora, pero de Casablanca, otra película romántica, súper exitosa y reconocida de Curtis, en donde los dos personajes principales, ¿no? En el momento en que se besan, hay un paneo, la cámara se desvía del foco de atención que estaba puesto en ellos, en sus miradas, en su beso pasional. eh, y se desvía hacia la ventana, ¿no? Hacia la noche. Y de alguna manera sugiere una elipsis, porque luego vuelve hacia el interior de la habitación del dormitorio en el que se hallaban los dos personajes y ellos ya están haciendo otras acciones, otras actividades, ya no están besándose. Él se está poniendo un saco, la cama se ve armada, no se ve que esté desarreglada, pero ella también se está como preparando, es decir, se está sugiriendo que evidentemente hubo sexo, que evidentemente pasaron la noche juntos, se acostaron juntos, esto es lo que dice Zizek, pero en ningún momento se muestra explícitamente, e inclusive hay ciertas pistas, señales, cuestiones ahí dispuestas en el escenario que nos hacen dudar de si realmente tuvieron o no relaciones sexuales, porque por ejemplo la cama no está desarreglada, ¿no? Las sábanas, las frazadas, observa Zizek. Digo, es interesante detenernos en estas cuestiones cuando estamos tratando de pensar, de entrarle desde un sentido psicoanalítico a las películas. Los detalles, las sutilezas, la censura implícita ideológica de Hollywood. Dice Zizek, volviendo a Vértigo, el espectador no es el sujeto, sino el objeto de la mirada del otro. Los actores, los productores, la industria, que son los que en verdad contemplan al espectador para ver si se excita. A mí esto me parece genial. Repito, el espectador no es el sujeto, sino el objeto de la mirada del otro, los actores, los productores, la industria, que son los que en verdad contemplan al espectador para ver si se excita. ¿Qué significa esto? Justamente, son los propios productores inclusive el abominable y monumental aparato hipermediático de Hollywood industrial, el que nos está mirando constantemente a nosotros, espectadores, que ya no somos espectadores tranquilos, ¿no? Somos espectadores dominados, sometidos, somos el objeto, no el sujeto que creemos ser. El sistema industrial devorador de ideologías, nos mira y espera para sonreír mordazmente, pícaramente, insistimos con esa palabra, en el momento en que se nos cruza por la cabeza esta expresión, esta idea de, pero entonces la vio desnuda, ¿no? Y nos creemos vivos y atentos e inteligentes por detectar e identificar esos detalles. Repetimos lo que enuncia Zizek, ¿no? Sé que te gustaría ver todos los detalles sucios, pero pongamos algunas señales para la censura de que no lo hicieron, así vos podés secretamente disfrutar del hecho de que sí lo hicieron. Y mientras nos reímos impúdicamente, convencidos de que lo detectamos con inteligencia, pero ignoramos que no somos los vivos, atentos, impuros, obscenos que descubrieron ese detalle voyeurísticamente, ¿no? O sí somos eso, pero también somos los observados y sometidos por Hollywood, que se ríe de nosotros mientras nos convierte en objeto y se engolosinan con nuestra mirada atenta, pero inofensiva. Digamos que esto lo compara Zizek también con la lógica interna de la pornografía, ¿no? Como formato, como género, solo que, dice Zizek, en la pornografía no se mantiene el equilibrio entre la narración y la sexualidad. La narración es una historia tonta que sirve como pretexto, no hay equilibrio. Pero bueno, con esto insistimos, ¿no? En este tipo de escenas y con esto que plantea Zizek, vamos a retomar la placa. Con esto que plantea Zizek, ¿no? La ropa interior que no es ropa interior en la casa de Scotty. La ideología a través de la fuerza de la censura directamente genera ese contenido reprimido. El espectador no es el sujeto, sino el objeto de la mirada del otro, que son los actores o los productores o la industria, que son quienes en verdad contemplan al espectador para ver si se excita. Somos el objeto, no el sujeto. Y bueno, ahora vamos a avanzar un poquito más sobre la idea de la fantasía de la retroproyección del yo como mortificación del otro, que es
efectivamente lo que empieza a enfrentar y a atravesar psicoanalíticamente hablando Scotty en la segunda parte de la película, en la segunda mitad de la película, cuando él ya fascinado por Madeleine y dolido por la aparentemente suicidio, ¿no? El aparente suicidio terrible de ella, empieza a depositar sus expectativas, su fantasía y su idealización en Judy, ¿no?